la doctrina de Monroe-Kelly, la presión, etc. Estamos hablando entonces de esta parte de la suma del líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido cerebral. Pues en esta imagen, como ven ustedes, de acuerdo a la teoría de Monroe-Kelly, la presión intracraneal es normal, varía pues de 10 a 15 milímetros. En niños es un poco menor y en neonatos un cachito menos. Entonces, normalmente, este es el tejido sanguíneo, perdón, el tejido cerebral, el volumen arterial, volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este equilibrio entre los tres hace esta presión de aproximadamente, pongamos un valor 11. 11. Sangre, sangre venosa, sangre arterial, líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral. Pero ¿qué pasa si hay algo nuevo? ¿Qué es esto? El edema o la masa, que empieza a crecer lentamente. Se hace espacio, crece. Se hace espacio, crece, hace fuerza. Es la hipertensión. Hace fuerza. Pero para crecer, tiene que quitarle sitio a alguien. ¿A quién se lo quita? Al líquido cefalorraquídeo. Expulsa el LCR para hacerse espacio. Y llegado el momento también expulsa la sangre venosa. Con la sangre arterial no puede porque el corazón envía pues a una presión más alta, ¿no? O sea, porque el corazón tiene 150, 120 de presión arterial media. Ya con esa presión pues vence. Ya no puede tocar con él. Pero si a la vena y al líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí viene el problema. El organismo tiene muchas formas de compensar esto. Lo va compensando. La masa crece, lo compensa. ¿Cómo? Lo compensa eliminando el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, eliminando de las cisternas, eliminando de las circunvoluciones, eliminando el cuarto ventrículo. O sea, lo va expulsando. La fuerza que hace, aplasta sus tejidos, quita el agua. Entonces, eso se convierte en signos indirectos de hipertensión endocrinal. ¿Por qué? Porque a la tomografía vamos a ver, no hay cisternas, no hay surcos, no hay circunvoluciones, no hay ventrículo. Entonces, son signos indirectos de hipertensión endocrinal, no se olviden. Aplastamiento del cuarto ventrículo es un signo indirecto de hipertensión endocrinal en la fosa posterior. Pero esa compensación, paulatinamente se va agotando. ¿Y cuándo se agota? Cuando llegamos al umbral de 30 milímetros. Ahí, ¡pum!, se dispara. Ya no se puede retornar. O sea, ustedes acá ven, lo compensa, lo sigue compensando hasta que llega ahí, ¡pah!, se dispara. Entonces, eso es lo grave. Se descompensa. Los valores normales, cráneo inextensible, el tejido incomprensible, o sea, el tejido es tejido, por más que lo aprieten no pueden desaparecer. Hay un volumen, 1200, que es un 80%, 150 de sangre y 150 de LCR. Más o menos ahí se llega al 100%, o sea, 1500 de volumen. Y su presión, como ven ustedes, es entre 5 y 15. Acá tienen una masa, miren. Una masa. Esa masa ejerce presión. Borra las circunvoluciones. Borra los surcos. Vean. Vean cómo es la masa. La masa es hiperdensa, tiene densidad casi como el hueso. Y tiene edema perilesional. Pero hace masa, aplastado al ventrículo. Acá deformado el ventrículo. Eso les vuelvo a repetir, son signos indirectos de hipertensión endocrinal. Entonces, volvemos a lo mismo. Normal, una masa,
La masa crece más allá, y a los 30 minutos, ¡pum!, se descompensa. Cae. Ya no se puede. Por más que se quiera, no se puede. Acá más claro para que lo entiendan. Empieza a crecer la masa. Acá arriba está sin masa. La parte superior está sin masa. Acá está normal. Acá cuando ya empieza a crecer la masa, elimina agua, el CR, y elimina sangre. Sigue avanzando la masa. Ya crece exageradamente. Ya no hay agua prácticamente. Se sacó todo el agua, mi gente. Y toda la sangre venosa. Sacó todo el agua significa que ya prácticamente el tejido cerebral está sin LCR. Ahora, estos umbrales de presión y de flujo, que son los que se afectan, están en relación directa con el oxígeno y con la cantidad de sangre que llega. ¿Por qué? Porque al haber, como ustedes han visto, sobrepresión, al haber demasiada presión, entonces no llega adecuada sangre. No llega adecuada sangre. Ni llega oxígeno, obviamente. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que cuando el flujo sanguíneo es normal, o sea, entre 40 y 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, entonces no hay problema. Pero si va bajando, el paciente va teniendo clínica. Primero viene la mala función neurológica expresada en síntomas de alerta, pues no está alerta, alteraciones del examen neurológico. Si baja más de 6 a 20 y hay una falla eléctrica, que se llama así, el encefalograma es isoeléctrico, ya no hay potenciales evocados. A ver, ya se pierde. Si sigue bajando, el flujo sanguíneo es más bajo incluso. O sea, hay tanta presión que ya no hay flujo sanguíneo, pues ya falla la bomba de sodio. Ya es un edema citotóxico. Es difícil de entender. Con relación al oxígeno, vemos nosotros que si baja la cantidad de oxígeno, normal es 50, por encima de 50, normal, baja pues la capacidad de juicio, la memoria, se pierde el conocimiento y el electro está plano, ¿no? Entonces, hay todo este tipo de cambios. Ahora, ven ustedes qué interesante esto. Que al bajar el flujo sanguíneo cerebral, al disminuir, se inicia con disfunción neurológica, disfunción eléctrica, disfunción iónica de la bomba de iones, o sea, la bomba de sodio, sodio y potasio, y después viene la falla metabólica. O sea, la última es la falla metabólica, por falta de sangre, por falta de sangre, no hay volumen sanguíneo. Entonces el flujo sanguíneo cerebral, pues, afecta poderosamente al cerebro, poderosamente. Pero nosotros podemos medir a través de la presión de perfusión cerebral lo que recibe el cerebro. Y la presión de perfusión cerebral, nosotros la podemos seguir midiendo. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, a la presión arterial sistémica, monitorizada. Estamos acostumbrados a poner en la UCI línea arterial, y ahí tenemos la presión arterial sistólica y diastólica. En la UCI también tenemos presión de perfusión, presión intracerebral. Tenemos presión intracerebral, porque colocamos sensores. Entonces tenemos que el sensor nos dice que hay 20 milímetros de presión y una presión arterial media, por decirles, de 50. ¿Qué significa eso? Significa que ese paciente tiene una presión de perfusión de 30. Pero dije que tiene una presión intracerebral de 20 y una presión de perfusión, o sea, una presión arterial media, que es la suma de las históricas. Es una fórmula que hay. Es una fórmula.
la presión arterial media. Al paciente lo tenemos monitorizado con sensor de presión intracerebral, con monitor cardíaco, con monitor de presión, línea arterial. Entonces podemos sacar nosotros la presión de perfusión cerebral, restando pues la presión arterial media de la presión intracerebral. Entonces tenemos un paciente XYZ en la UCI que tiene una presión arterial media calculada, medida en 100. Y tiene una presión intracerebral de 10. Y se me ve 90, su presión de presión 90 es adecuada. Pero por el contrario, tenemos un paciente deteriorado bruscamente en la mañana que se cayó y se golpeó y le medimos la presión arterial media, tiene 50. Y le medimos su presión intracerebral y tiene 10, o 15, o 20, tiene 30. Pues ese cerebro está malo, ese se va a deteriorar mucho más. ¿Por qué? Porque tiene una presión de perfusión cerebral baja. Entonces, la presión de perfusión cerebral es óptima, adecuada para los adultos, ¿no? ¿El cerebro lo autorregula? Sí. ¿Cómo autorregula el cerebro? El cerebro trabaja en cuanto a la presión arterial media con dos niveles, 50 y 150. Por encima de 150 hay vasoconstricción. Por debajo de 50 hay vasodilatación. Y así de alguna forma mejora, porque cuando baja la presión trata de traer más agua, más sangre, por eso se dilata. O al revés, cuando está muy alta la presión, cierra para que no avance. Por eso que una emergencia hipertensiva, cuando la presión es tan alta, la vasoconstricción cerebral provoca asisquemia, hace infartos. Estos son valores necesarios para que conozcan del flujo y del metabolismo cerebral. ¿Cuánto al flujo viene, por ejemplo? El 2% del peso corporal va al cerebro. La sustancia gris se lleva prácticamente la gran mayoría de flujo sanguíneo. La sustancia gris. La glucosa es un elemento bastante útil ahí. Se utiliza mucho el ciclo de Krebs, o sea, el ciclo aeróbico, ¿no? Y se necesita bastante ATP, pues, obviamente. Entonces acá estamos viendo esa ecuación que tanto se ha hablado, que se llama presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Es importante que recuerden esa presión. Súper importante. ¿Ya? Y en cuanto a la autorregulación por el volumen, hemos visto, como les dije, si la presión de perfusión es menor de 50, la presión de perfusión cerebral es bajísima. Entonces, prácticamente estamos al paciente condenando a la isquemia y a la hipoxia. A la isquemia y a la hipoxia. Y si es mayor de 150, o sea, con un tremendo flujazo ahí, se hincha el cerebro. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. Se hincha. Esta es la cuestión que les hablaba para encontrar la presión arterial media, teniendo, de acuerdo a la máquina, con un catéter en la arteria radial, la presión sistólica y la presión diastólica. Son tres fórmulas, las tres valen lo mismo. Es importante que recuerden esta fórmula. Presión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. Eso nos da entre 60 y 100. ¿Qué es lo que debemos obtener siempre? Nuestros pacientes en UCI deben tener una presión de perfusión entre 60 y 100. Tratar de mantenerlo como sea. ¿Ya? Como sea. ¿Cómo hace el organismo para regular la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral? A través del componente metabólico, el miogénico, o sea, la vasoconstricción, y el neurogénico. Ahí tienen ustedes los tipos de autorregulación: metabólica, con la presión, con la viscosidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría metabólica, es con relación al oxígeno, o al CO2.
Es importante que recuerden ustedes que con relación al CO2, el paciente cuando retiene CO2, hace vasodilatación. Entonces un paciente que no ventila está reteniendo el CO2. Y el cerebro se vasodilata y se hincha. En cambio, si lo intubamos, lo hiperventilamos, eliminamos el CO2, hay vasoconstricción, el cerebro se detiene. O sea, deja espacio. Es importante, por eso la gente ya se diagnosticó este problema y nosotros inmediatamente pues, lo intubamos, lo hiperventilamos, ponemos a la máquina de hiperventilación para ayudar. ¿De acuerdo? Es algo que quiero que recuerden que establecer el flujo sanguíneo cerebral es bravísimo. Se necesitan laboratorios que puedan medir el método Kate-Smith, complejo, ¿no? Los reactivadores, el trazado con radioactividad y la flujometría con densidad, todo eso. Pero es más fácil controlarlo en la UCI. ¿Con qué? Con el Doppler transcraniano. ¿Tenemos? Sí tenemos. ¿Usamos? Sí usamos. Todos los días, todos los días. Los pacientes que tienen problemas de flujo sanguíneo cerebral por hipertensión endocraniana se les hace Doppler intracraniano o transcraniano diario para saber qué pasa. Entonces, el Doppler nos ayuda a ver cómo está la condición vascular en una presión intracerebral, o sea, hipertensión endocraniana, un vasoespasmo. Se usa también de más cosas, pero no las usamos nosotros. No las usamos. Más en vasoespasmo, el Doppler, y en problemas de tipo post-paro circulación, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, concentrando todo lo que se ha hablado, ¿qué pasa si disminuye la sangre en el cerebro? ¿Qué ocurre si baja la sangre, como ustedes acá? Aumenta el ácido láctico, aumenta la osmolaridad, hay más edema, hinchazón, aumenta el volumen, aumenta la presión intracerebral, disminuye el flujo sanguíneo y en consecuencia, pues por la gran presión que existe, no entra sangre, disminuye el flujo sanguíneo. El paciente entra en un círculo vicioso, sigue la hipoxia, más hipoxia. Aquí más o menos lo que les he hablado, ha resumido su vasoconstricción, vasodilatación, el flujo, vasoparálisis, etc. Para que lo conozcan. Lo que les hablaba, hipocarbia, hipercarbia. Hipocarbia es cuando lo han hecho hiperventilar. Hipercarbia es cuando no respira, cuando está con ajustes, no del pulmón. O sea, no respira. Se retiene CO2, hay hipercarbia. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Tenemos que intubarlo para hiperventilar. ¿Entienden? Entonces, está bien claro el problema. Para redondear al final, y no lo olviden. ¿Por qué se intuba el enfermo? El anestesiólogo lo intuba para que elimine CO2. Porque él estando inconsciente no respira, y al no respirar retiene CO2, se aumenta el CO2. Entonces, si él evacúa el CO2, le ayuda al cerebro. Entonces, ya yendo más en profundidad, hablando de este monstruo que se llama presión intracraneana, que deben recordarlo siempre, nunca van a dejar de olvidar la hipertensión intracraneana, es una causa de deterioro tratable, obviamente, pero hay que identificarla para dar el tratamiento adecuado. Ya tienen un algoritmo de todo lo que hemos hablado, algunas palabras que no han escuchado nunca, se llama lesión ocupativa de espacio, todas esas lesiones, edema, bla, bla, aumentan el PIC. Al aumentar la presión, bajan la presión de perfusión cerebral. ¿Se dan cuenta? Bien. Es una, digamos, todos los cuadros se han juntado acá
para que lo lean con calma. Todo lo que hemos hablado en relación con la presión de perfusión cerebral, cuando disminuye, cuando aumenta la presión intracerebral, ¿no? Cuando aumenta el volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Acá tienen ustedes más claro el agua. Entonces, la hipertensión endocraniana, o sea, la PIC, baja la perfusión, aumenta la isquemia, trae más hipoxia, aumenta el lactato, CO2, pH, la presión de perfusión de oxígeno y la presión de perfusión de CO2. Todo ello provoca vasodilatación. Al haber vasodilatación, hay más edema. Aumenta el volumen sanguíneo cerebral con el edema. Entonces, entramos en el círculo vicioso que hay que cortarlo. Una palabra. El paciente con hipertensión endocraniana, ¿cómo se presenta en emergencia? Cefalea por las mañanas, vómitos, náusea, papiledema, parálisis estomacal. O sea, tiene su presentación clínica el paciente con hipertensión endocraniana. Otros síntomas tiene, sí, bradicardia, deterioro sensorio, etc. Y no olviden nunca la tiroides de Cushing. Esto es clásico. Una persona de 25 años no va a tener hipertensión arterial, pues rara vez. Si la tiene por edema cerebral, por alguna masa en el cerebro, o sea, por hipertensión endocraniana. Y si a eso tiene bradicardia, mayor razón todavía. Consecuencia, palpen el pulso a todos sus pacientes, tóquenlo, vean al paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser hipertensión endocraniana si tiene bradicardia, hipertensión, trastorno respiratorio. ¿Qué es la tiroides de Cushing? Eso lo describió Cushing después de la Guerra Mundial I, cuando él fue a Europa y atendía a pacientes heridos de bala en la cabeza. Hacían hinchazón cerebral severa y presentaban hipertensión, bradicardia, paro respiratorio. Entonces, hipertensión, bradicardia, paro respiratorio es el riesgo de Cushing. No esperen hasta eso, pues, en emergencia. Tienen que llegar antes. Hacerlo antes, por favor. Ya les he explicado, estos son los síntomas. No hay por qué confundir con depresión, angustia, estrés, de ninguna manera. También se hace en muchos casos el fondo de ojo, pero en el hospital ya no tenemos ni pila para el oftalmoscopio, ¿no? Pero sí se le manda al oftalmólogo y él encuentra complicaciones. Hay etapas evolutivas en la hipertensión endocraniana, sí, son 4 etapas. La primera etapa es cuando empieza a crecer una masa. Entonces se desplaza el LCR, se desplaza la sangre venosa. Se mantiene, ¿por qué? Porque está compensado. En la segunda etapa ya empieza la descompensación, aparecen más síntomas, ya no se evacúa el líquido cerebral activo, se queda retenido, ya la hipertensión arterial y la bradicardia están cada vez más intensas. Aparecen síntomas como consecuencias de la resistencia a la entrada al lecho vascular. O sea, hay disminución de volumen sanguíneo cerebral. La tercera etapa es de las herniaciones. Como ya la masa es tan grande, busca salir y al salir empuja el tejido hacia un lado, hacia abajo, hacia arriba. Entonces, si empuja hacia un lado es una hernia transtentorial, o sea, una hernia subfalciforme. Si empuja hacia abajo, en la región del temporal, provoca la hernia luncus. O sea, realmente la etapa de la herniación es la tercera. Y la cuarta etapa es la etapa terminal, o sea, la etapa ya de la etapa vulvar, donde el paciente ya está en malas condiciones, ya, en agonía. La presión intracerebral se mide, pero hay que tener en cuenta unos lugares especiales. ¿Cuáles son? La fosa temporal. Es una región muy sensible y da paro rápidamente. No hay que esperar porque tenga 35, 40, 50. Estar alertas. Otra zona sensible es la fosa posterior. La fosa posterior también es de alta sensibilidad, dependiendo del organismo. Hemos hablado de edema cerebral. Hay 3 tipos de edema cerebral. El edema llamado vasogénico, ¿ya? Por la permeabilidad aumentada del capilar. Ustedes acá en el dibujo
la barrera hematoencefálica está cerrada. Cuando se abre la permeabilidad de la membrana, ¡pum!, sale el agua hacia afuera o sale plasma. Eso se hincha. Y la otra forma es el citotóxico. ¿Y cómo es el citotóxico? Cuando muere la célula. Muere. Ese es el citotóxico. ¿Ya? Y el intersticial puede ser que se ve cuando aumenta la presión del agua, pues el líquido cefalorraquídeo aumenta. Ya hace un edema intersticial. Periventricular. Con las características en más detalle. Seguimos con lo mismo de la primera diapositivas. Pero hay algo más. A todo lo que hemos hablado, si no se resuelve, ¿qué va a pasar? Si sigue la presión aumentando, el tejido se mueve por un lado para otro, tratando de salir. Y al hacer eso, desplaza las estructuras cerebrales. Desplaza las estructuras cerebrales. Entonces, estas estructuras cerebrales se deben pues a una lesión de la masa intracraneana, al edema, al volumen del cerebro aumentado, o sea, una encefalopatía por trombosis venosa, por ejemplo, o la enterolitis cefalorraquídea. ¿No? Pero, valgan verdades, la causa más importante y la más estudiada de hipertensión endocraniana y demás problemas es la injuria traumática por vehículo, la traumática, o sea, lo que llamamos nosotros el traumatismo encefalocraniano, la causa más frecuente y la que deben sospechar más. Acá tienen algunos tipos de herniación. La herniación subfacial, por ejemplo, es esta, debajo de la hoz del cerebro. Me aparece la flechita esa. Acá está, la hoz del cerebro. La diencefálica hacia abajo, que es acá. Un cal transtentorial acá. La hernia central, que es esta de acá. Es el martillo que baja, provoca paro. Acá está. Central descendente. Y la de las amígdalas, ¿qué es esta? Hace paro respiratorio. Es la más grave. Como ven ustedes, de forma jocosa tratan de representar los distintos lugares de herniación. Acá con esquemas, hernia subfacial, por debajo de la hoz del cerebro, como es esta. Ahora, ¿por qué? Porque la sangre la empuja por ahí, pues, por eso hace subfacial. O sea, la masa es la sangre, el hematoma epidural, ¿no? O el hematoma subdural. Y nomás anatómicamente para ver, explayarse, y la herniación uncal. Es una de las más conocidas, la hernia del uncus. ¿Por qué? Porque el lóbulo temporal del uncus tiene un pedacito de tejido que se llama, una uña que se llama el uncus, apóstosis. Esta uña golpea al tercer nervio, que está en el trayecto. Acá está el tercer nervio, miren, acá está. Se lo golpea, la miriasis palpebral. Dificultad para elegir. Y el paciente hace hemiplegia a otro lado. Es un uncus. También en las centrales hemos visto 3 muertos, 4 muertos. Son bien bravas esas, hay que tener cuidado. Bien traidoras. Y la herniación amigdaliana, pues, que es esta de acá abajo. Siempre que vean una resonancia en lateral, busquen acá. Vean siempre. Esto provoca vómito, rigidez, radicardia y paro. El paciente se muere. ¿Ya? Se muere. Cuando hay un traumatismo cefalocraniano, nosotros buscamos el Marshall, que es la forma como evaluamos a las tomografías y vemos su nivel de responsabilidad o de muerte o de tragedia, ¿no? Entonces vemos nosotros que cuando un paciente tiene un edema unilateral y la línea media está desviada más o menos más de 5 milímetros, miren ustedes, el 100% de esos pacientes hacen hipertensión endocrinal. Si todos, no se salvan. No se salvan. En cambio, cuando ya ha sido operado, evacuado,
Hay que esperar todavía que se desenvuelve. O cuando se hace evaluación a una lesión que tiene más de 25 centímetros. Pero la más grave es esta. 100% hacen hipertensión endocrinal, posiblemente no, dando malos resultados, por supuesto. Entonces, en una tomografía o una resonancia hay que hablar, hay que ver la herniación, la desviación de línea media, el borramiento de los ventrículos, los surcos, sistemas basales, todo eso es hipertensión endocraniana, hidrocefalia, hemorragia, edema, cambios óseos. Todo eso tienen que ver ustedes para qué, para llamar al especialista, que es el neurocirujano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué eventos hacen que la lesión secundaria, o sea más, digamos, dañina para el paciente? Los eventos sistémicos son la hipoxia, la hipotensión, eso vemos nosotros cada rato. Hipoxia, hipotensión, hipoglicemia, hipomagnesemia, son las hipos. Entonces, todas esas carencias se traducen en edema cerebral. Y por el contrario, pacientes con lesiones locales, o sea, de la zona donde ha ocurrido el accidente, se llama también lesión primaria. Si es que crece, se transforma en secundaria. ¿Ya? Ahora, la presión intracerebral debemos conocerla, sí, por supuesto, tenemos que conocerla para ver si está o no está en peligro de herniación. Se ha visto que cuando se monitoriza, el paciente lleva mejor pronóstico, baja la mortalidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que monitorizar? La presencia de hernias, o sea, la masa. Es cuando hay aumento de riesgo de isquemia o cuando hay reserva compensatoria. Como ustedes acá, la parte baja está compensado. Pues viene disminución de la distensibilidad, pues la mínima y se desplaza ya. Hay un colapso vascular. Esos son los fundamentos para hacer el monitoreo de la PIC. Obviamente que el monitoreo de la PIC no lo hacen todos los hospitales. No lo hacen. ¿Por qué razón? Por razones económicas. Cada sensor vale $1,200, $1,300. Cada sensor. Pero ven ustedes que teniendo en cuenta que si hay hipertensión endocrinal, la mortalidad aumenta en nuestros pacientes. Entonces, el monitoreo es una forma de disminuirlo. ¿Cómo lo hacemos el monitoreo? Puede ser al ventrículo, muy frecuente, al parénquima, muy frecuente, epidural ya no lo hacemos. Nuestros sensores son entonces intraventriculares o intraparenquimales. Hacemos a todo paciente, operados o que tengan compromiso grados menos de 8. Inmediatamente hay que monitorizarlo para manejarlo pues científicamente, ¿eh? Adecuadamente. Hay distintos dispositivos, pero lo que usamos nosotros son el intraventricular y el parenquimal. Entonces, no nos quejamos. Hemos usado bastante y nos permite conocer adecuadamente esto. Entonces, cuando colocamos un sensor, lo ponemos al ventrículo o lo ponemos al parénquima, ganamos bastante. Son los distintos tipos que usamos, de camino, es este, monitoreo es un modelo. El de Coleman también hemos usado, donde nosotros tenemos que tener adecuadamente monitorizado al enfermo. ¿Cuántos contraindicaciones tenemos? Mira, la única que hemos visto realmente justificable es la que si el paciente está con coagulopatía no revertida, o sea, si no se ha hecho tratamiento contra la coagulopatía. Hay enfermos que usan frecuentemente heparina. Ahora está muy usual, bastante gente usa heparina. Hay que estar preguntando al paciente en emergencia, ustedes cuando han su internado, si usa heparina o alguna droga parecida. Hay bastantes drogas parecidas que disminuyen la coagulación, por razones cardíacas básicamente, ¿no? Entonces, lo demás lo monitorizamos. Desde un Glasgow menos de 9 hasta una lesión ocupativa de espacio o un TEC moderado con lesión intraxial o con lesión distraxial.
Entonces el monitoreo forma parte de todo lo que hacemos en la UCI, en neuro UCI. Tenemos sensores externos. Miren ustedes, hay una tasa de infección más o menos 10%. ¿Cuánto tiempo? Más o menos hemos tenido hasta 20 días, 21 días. El monitoreo de la pica es importantísima para buscar las ondas de presión. 21 días, ven ustedes. El problema es la contaminación. Entonces, lo que vamos a estudiar es si hay una masa, si hay un tejido cerebral con edema o aumento del SR. Entonces, el tratamiento resumido acá es posición de la cabeza, tiene que estar en semifowler, o sea, 50 grados levantado, 35, 40 grados. Sedación, relajación, evacuación del líquido raquídeo, agentes osmóticos tipo manitol, soluciones hipertónicas, o sea, cloruro hipertónico, hiperventilación, control de las convulsiones, control de hiperglicemia. Si todo lo que hacemos no mejora, ay caramba, tendremos que hacer como a barbitúrico. Si fracasa, ni modo, tendremos que hacer craniotomía descompresiva. Ustedes acá todo lo que tiene un paciente con grave, con hipertensión endocrinal, tiene sensor, monitor, intubado, y todo. Son pacientes carísimos que deben ser transferidos a una unidad de cuidados intensivos de neuro-UCI como la nuestra, por ejemplo. Ahí está, posición de la cabeza, sedación, para que no tenga dolor, normovolemia. Nunca usar agua, nunca usar agua. Está proscrito el uso de solución hipotónica. Solo glucosa es un pecado. Un pecado, por favor, recuerden siempre ese pecado, nunca lo cometan. No usar suero salino, suero glucosado. ¿Ya? No usar. Se usa suero fisiológico, solución isotónica 9 por 1000. 9 por 1000. Algunos casos hay hidrocefalia que colocan una sonda. O a veces cuando es trauma, es otra cosa, vascular severo, se hace craniotomía y se abre las cisternas. Se hace lo que se llama cisternostomía quirúrgica. En este momento está en toda moda hacerlo para mejorar al paciente con hipertensión grave. También se usa manitol o manitol hay que usarlo con juicio, no usarlo a la loca, a la diabla, hay que saber cuándo usarlo, tener temor de las lesiones renales. La sustitución salina, muy útil en cuanto a tequeados, también manitol muy útil en hematomas, aneurismas. Las soluciones hipertónicas que hemos hablado que se utilizan en casos de pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico. En cambio, los que tienen patología vascular se recomienda, hay mejores resultados con la mitad. La hiperglicemia es otro problema. El paciente hace hipoglicemia. Entonces, no debe estar ni en hiperglicemia ni en hipoglicemia. No debe tenerse también al paciente en hipoglicemia, ¿no? La hiperglicemia da más edema cerebral. Entonces tenemos que tratar, pues, mantener una glicemia de 150, 140, no más tampoco. ¿Ya? El coma barbitúrico. ¿Qué está pasando acá? Móticas, hipertónicas, hiperventilación. Es otra cosa importantísima. Al paciente intubado en UCI, en manejo de hipertensión endocraniana, a la máquina se le gradúa, se le ceda al paciente y se le pone una máquina en una frecuencia de, por decirle, pues 32, para mantener una PCO2 entre 35 y 30. No menos tampoco, porque si no es isquemia. Y si está por encima de 42, que es lo normal, el paciente hace edema cerebral. Tiene que estar entre 30 y 35. ¿Ya? Las convulsiones. El paciente con hipertensión endocrinal no debe convulsionar. Eso crea más edema cerebral. Entonces, a veces hay contusión, hay zonas hemorrágicas,
el paciente convulsiona. Por eso damos anticonvulsivantes profilácticos, incluso estos hacemos hasta 2 o 3 meses. La hiperglicemia, el coma barbitúrico, ya no se usa. Lo hemos usado mucho tiempo, pero no ha sido resultados halagadores. Entonces ahora hacemos control de temperatura. El control de temperatura es con el objeto. Bueno, termino la clase y te llamo, ¿no? Aló. Aló. Hola. El control de temperatura es adecuado porque tenemos hipotermia con máquinas especiales que provocan neuroprotección y disminuyen la hipertensión endocrinal. Hemos tenido casos en los cuales solamente con hipotermia se ha manejado adecuadamente la hipertensión endocrinal. Disminuye. Es útil. Corticoides no lo recomiendo. No lo recomiendo porque aumenta las neumonías y las infecciones urinarias. El paciente fallece por sepsis. Entonces tenemos acá ya una parte casi final de la presentación, que la hipertensión endocrinal requiere medidas generales, o sea, lo que ustedes pueden hacer en emergencia tranquilamente, elevación de la presión, le dicen a la enfermera. Eso lo hace el interno, ustedes están para eso. Son medidas generales, elevación de la cabeza en semifowler, 30 grados, mantener euvolemia, no usar hipotónicas, mantener una presión de presión cerebral en 70 o más. O sea, no pueden tener al paciente hipotenso, pues si lo tienen hipotenso más la presión alta, el enfermo se les cae. Normotermia o hipotermia, lo posible, usar antiepilépticos. Esa es la general. Ya la específica lo hace el intensivista o el neurocirujano, recomienda sedación, bloqueo neuromuscular, si es posible hacer el drenaje líquido cerebroraquídeo, si lo amerita, porque no hay nada de líquido cerebroraquídeo, no puede sacar nada. Si es pertinente usar bolo de manitol, no se usa manitol de entrada, porque el manitol crea espacio y el hematoma crece. Que tengan cuidado. Moderar hiperventilación para mantener CO2, está intubado el paciente. Manejar una presión de perfusión óptima o elevarla si es posible. Y queda como opcional, el coma barbitúrico y la craneotomía descompresiva. ¿Qué es la craneotomía descompresiva? La craneotomía descompresiva es algo pues, que usamos para la hipertensión endocrinal, pero hay que verlo como la parte final. Aquí en este monitoreo del GOSCAP les hago, es un acrónimo que utiliza las primeras palabras, las primeras letras de mantener normoglicemia, o sea, la glicemia, la hemoglobina, tiene que ser más de 10, el oxígeno, el sodio, es el GOST, temperatura, ICAP, confort, presión arterial adecuada y CO2. GOST-CAP. Es un acrónimo para manejar adecuadamente en emergencia a nuestros pacientes. Nace de este trabajo, que es el GOST-CAP en el T grave, ya en la injuria aguda. Entonces hay que aprenderlo, se les voy a pasar para que lo tengan y lo usen en emergencia. Pero si todo falla, en un par de minutos más, ¿qué pasa? Si todo falla, hay que hacer craneotomía descompresiva. La craneotomía descompresiva se ha usado antiguamente, mucho, se dejó de usar y a partir del 80 se reactiva. A partir del 80. Hay bastantes anécdotas al respecto. A partir del 80 se empieza a usar y bueno, paulatinamente el uso pues genera anécdotas, cuentos, reportes de 5 casitos. Yo he operado 4, opera 3. ¿Te acuerdas, paciente fulano tal? Hicimos tal y mejoró un caso. Realmente pues no tienen valor estadístico, no tienen valor de nada. Pero es una opción, entonces hay que hacerlo, estudiarlo bien. Y bueno, entonces el estudio más reciente que tenemos, que valió la pena, fue el REST-ICP, en la cual hemos participado nosotros. Acá tienen ustedes modelos de craneotomía descompresiva, de hemicraneotomía o de bifrontal. Este es hemi, la mitad, bifrontal, los dos lobos frontales. ¿Tiene indicaciones? Sí, tiene indicaciones. Gastan ustedes cuando es infratentorial o cuando es supratentorial.
cuando es intraxial, ¿no? O extraxial. La craniotomía descompresiva, dice, es un procedimiento basado únicamente en la descompresión unilateral, o sea, evaluar la ocasión de la lesión de masa. Cuando hay un edema cerebral difuso, lo más conveniente es una descompresiva bilateral. Hemos hecho las dos, ¿no? Forma parte de la salida del cráneo, etc. El fundamento es aumentar la adaptabilidad del cerebro, hacer espacio para que aguante ante el edema del cerebro. Acá tienen ustedes un edema cerebral brutal, donde hay que hacer disfrutar, ¿no? Estos son los 3 estudios que se conocen, los pre y los realizados de forma científica, porque miren, tener 4 o 5 casos, o 27 casos, no es de nada, comparado con DECRA, que tiene 210 pacientes, o Regio, que calculó 600 enfermos. Entonces, realmente pues son estudios que tienen otro valor estadístico, que tienen otro valor quirúrgico, porque uno ya le da más confiabilidad. Este es el estudio DECRA hecho en Australia, lo hizo Cooper, la craniotomía descompresiva en Australia. Es un estudio multicéntrico. Acá tienen las conclusiones. Trabajó en 155 pacientes, en ustedes acá su Astra, salió publicado en New England Journal. 155 enfermos. Trabajó desde el año 2000 más o menos, 2002 hasta el 2010. Ya trabajó con bastantes pacientes. La conclusión final es que terminó por las complicaciones severas. Muchas complicaciones severas. ¿Ya? Este otro estudio es el REST-ACP, en el cual hemos participado nosotros en el Hospital de Vallejo. Hemos participado, hemos mandado como 20 pacientes, aceptaron 12, me parece. Esta es la forma de trabajo del REST-ACP, todo lo que hay que hacer, evitar los barbitúricos y 2 brazos, médico, craniotomía descompresiva. Los resultados son publicados también, han sido publicados en el 2016. Se ha trabajado desde el 2004 al 2014, ¿no? Está la craniotomía descompresiva precoz se asocia a un mejor pronóstico y mejor. Esto es lo que hacemos. Actualmente trabajamos así. Nosotros, hay complicaciones múltiples, todo lo que he visto se ha complicado, pero la idea es, si el paciente tiene una hipertensión intracranial refractaria al tratamiento, lo indicado es hacer la craniotomía descompresiva, sin temor. Una craniotomía grande, evacuando la masa, miren ustedes. Solamente haciendo la craniotomía estamos, digamos, mal. Pero si abrimos la dura madre, cae la presión. Cae la presión. Espectacularmente. Sacamos el hematoma, cae y se mantiene. O sea, hay que sacar la agresión y abrir la dura madre. Y bien casos, ¿eh? Miren, por ejemplo, acá cómo se hace la craniotomía bifrontal, una bifrontal en ambos lados, bifrontal. Unilateral acá esta criatura, se le sacó este subdural agudo. Entonces, como el cerebro se hincha, hay que volver a operar, sacar más hueso. Acá había casi medio hueso, hay que sacar todo porque el cerebro se hincha. Miren ustedes cómo queda. Y al final la criatura sale ya sonriendo. Entonces, vale la pena operar. Por supuesto que sí. Actualmente se está haciendo lo mismo, lo hacemos nosotros, cuando viene un aneurisma roto con mal pronóstico y hematoma en el Valle Silviano, entonces hacemos también craniotomía descompresiva. Realmente la craniotomía descompresiva ha permitido manejar adecuadamente actualmente la hipertensión endocraniana. Pero el médico que opera un paciente de estos tiene que estar tras del paciente, ¿no? Tiene que hacer seguimiento, tiene que estar tras del enfermo. Porque el mal manejo mata al paciente. Uno de los últimos trabajos que acabó y vamos a buscar, todavía no lo han publicado, es el hematoma subdural, el rescue hematoma subdural. ¿Ya? Claro, ustedes, paciente con hematoma subdural ya en coma, a diferencia del epidural que llega despierto conversando.
porque el impacto en el subgrave es más grave, el T grave es intenso, por eso está en coma el paciente, y se le han roto venas puente y hasta el hematoma. Se evacúa el hematoma, es más o menos un video de exclusión, inclusión de los enfermos. Esperamos los resultados. Gracias, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Aló? Sí, Valeria. Cuando hay T grave. El tema de la cisternostomía es que es una operación bastante compleja. Hay que hacer una creatomía frontal, abrir las cisternas de la base. Abrir las cisternas de la base. Me gustaría. Les voy a pasar trabajos de cisternostomía cuando hagamos aneurisma la próxima semana. Voy a poner unas 3 diapositivas para que vean cómo se aprovecha la técnica de operación de aneurisma para abrir las cisternas en T grave. Actualmente se está haciendo eso. Lo hemos hecho nosotros acá. Tengo un poco de discusión, pero el paciente mejora espectacularmente. Tenemos trabajos de un neurocirujano hindú, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y Pecherian se llama el colega hindú que ha traído esta cosa, cisternostomía, ¿ya? Abrir las cisternas, con microscopio, con cirugía, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Ah, cuando está por encima de 30 y no mejora, pues ¿no? Está, o sea, ya no se puede hacer más monitorizado porque tampoco es conveniente entrar a operar a un paciente que no está con sensor de PIC y simplemente por el cuadro clínico uno dice, no, ya se va a morir, está con hipertensión, hay que operarlo. No, no, hay que poner sensor. Hemos tenido casos de pacientes así graves, le ponen sensor y el sensor está en 23, 24. Le pones un poco de monitor, le baja a 15 y se acabó la hipertensión endocraniana. Es una pseudo hipertensión. Hay que monitorizarlo realmente, ¿ya?